todos, hermanos, hermanas, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Hoy seguimos con nuestra serie de predicaciones hablando acerca de la comunidad. Y como sabéis, el título de la serie es Una comunidad centrada en el Evangelio. Y cuando ponemos este título, lo que estamos refiriéndonos es que deseamos ser una iglesia, una comunidad que asuma su identidad en Cristo, que descanse solamente en la obra de Cristo. Y esto es algo que seguramente todos pues, aceptamos, todos aquellos que somos creyentes que estamos aquí podemos afirmar, pero la verdad es que en la práctica es donde se ve si realmente tú estás confiando en Cristo o si estás confiando en ti o en alguna otra cosa. Y esto es lo que quiero que veamos hoy, porque uno de los frutos de confiar en el Evangelio, como va a decir Pablo, es una fe que ora por amor, no por otra cosa. Y me gustaría que me acompañarais a Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Es un versículo que encontramos antes del pasaje que Pablo estuvo predicando la semana pasada. Gálatas 5:6. Y Pablo resume esto que estoy diciendo de esta manera. Dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. El libro de los Gálatas es el libro por excelencia que habla de la suficiencia del Evangelio. Que Cristo es suficiente, que no puedes añadir tus obras, que no puedes añadir nada, no puedes hacer nada más aparte de confiar en Cristo. Y es que los hermanos allí en Galacia se estaban encontrando con un problema, los judaizantes. Falsos hermanos que se habían introducido en la congregación que decían, sí, Cristo perdona los pecados, sí, Cristo murió por nosotros, pero realmente si quieres formar parte del pueblo de Dios, si quieres sus bendiciones, si quieres realmente estar seguro de la salvación, necesitas algo más, necesitas circuncidarte, a señal del pueblo judío, del pueblo de Dios. Necesitas cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Necesitas eso. Cristo sí, perdona nuestros pecados, pero necesitamos algo más. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Y la realidad que, como Pablo está defendiendo una y otra vez en esta carta, es que esto no es verdad. No podemos añadir nada a la obra de Cristo. Cristo, su nombre, y cantamos que es nuestro Salvador. Y es nuestro Salvador porque nos salva, no porque nos ayuda a ser salvos. No porque nos ayuda, nos tiende de la mano y venga, te voy a dar un empujón. No, es el héroe de la historia de la humanidad. Es aquel que nos salva a los perdidos, que da vida a los muertos, que libra de la condenación. Es el héroe, es el Salvador, ese es su nombre. Así que Pablo una y otra vez demuestra en esta carta que no podemos añadir nada al Evangelio. Y va un paso más allá y lo que va a decir es, cuidado, porque si tú intentas añadir algo, es decir, si tú realmente crees en Cristo como tu Salvador, pero confías o dependes del amor de Dios hacia ti en tus obras, en el cumplimiento de los mandamientos, no solamente estás añadiendo algo al Evangelio, estás pervirtiendo el Evangelio. Yo uso un lenguaje muy fuerte ya al comenzar la carta, versículo 6, capítulo 1, si me queréis acompañar. Dice Pablo en el capítulo 1, versículos 6 a 9, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, es decir, sea maldito. Es que no hay otro evangelio. Es que el único evangelio, la única buena noticia es que Cristo es nuestro Salvador. Y punto. Él lo ha hecho todo por nosotros. Así que o confías en Cristo como tu Salvador o confías tú en ti mismo como tu Salvador. O confías en el amor de Cristo o confías en tu amor por Dios. O confías en la obra de Cristo o confías en tus obras delante de Dios. No hay otra cosa. O Cristo es tu Salvador o tú eres tu propio Salvador. Y si tú eres tu propio Salvador, estás en peligro, estás perdido. Porque nadie puede cumplir la ley de Dios a la perfección. Así que Pablo en este versículo dice, mira, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Es decir, ni la circuncisión. La circuncisión no le daba a los paganos que se hacían judíos en ese momento, no les daba una categoría de mejores creyentes, de más santos.
no les hacían dignos de merecer el favor de Dios por hacer eso, ni siquiera por cumplir los mandamientos de la ley. Aunque ellos pensaban que eran creyentes de primera clase, eso no les hacía nada, no significaba nada delante de Dios, porque en Cristo Él es el que nos santifica, Él es quien nos justifica, Él es quien nos salva. Así que el camino de las obras no funciona. Ahora, por otro lado, también menciona la incircuncisión. Es decir, enorgullecerte de que tú ya sabes estas cosas, de que tú no confías en lo externo como otros hacen, en la apariencia, en las obras, y de esa manera pues vives tranquilamente de cualquier manera la vida cristiana porque todo es por gracia. Eso tampoco es. Así que Pablo corrige dos caminos que podamos tener la tendencia en nuestros corazones. Y estoy seguro que todos aquellos que llegamos a Cristo, llegamos confiando solamente en Él. Y es al cabo del tiempo, conforme hay pecado en nuestras vidas, conforme, no sé, pasa el tiempo y estamos inseguros del amor de Dios, que podemos caer en uno de estos peligros, en confiar en nuestras obras o descuidar las obras y confiar solamente en la gracia de Dios sin poner realmente nuestro corazón en Él. Ambos caminos están igual de alejados. Ambos caminos son igual de destructivos también para la comunidad. Y las dos posturas también tienen una fe que obra, pero no por amor, como dice el texto. Y me gustaría que viéramos estos dos caminos. Primero, la circuncisión. Podríamos llamar que es el camino legalista, el camino en el cual tú vives la vida cristiana, intentas ganar el favor de Dios con tus obras, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, preocupándote por los hermanos. Cuando seguimos este camino, lo que estamos haciendo realmente es enfocarnos en nosotros mismos, no en Cristo. Llegamos a confiar en nuestras disciplinas espirituales, en la ropa que vestimos, en nuestro estilo de oraciones, nuestra teología, nuestras ofrendas, nuestro servicio en la iglesia, nuestra preocupación y amor por los hermanos. Y el problema es que seguir este camino tiene dos peligros. El primero es porque tratamos a Dios como si su amor dependiera de lo que podemos hacer nosotros. Y hermanos, Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. No puedes hacer nada para que Dios te ame más de lo que ya te ama. Eres amado en Él, Él es amor. Y en segundo lugar, porque podemos acabar utilizando todas estas cosas como la vara de medir la espiritualidad de los demás. Es decir, si yo soy una persona fuerte en oración y alguien me dice que no ora durante la semana, que le cuesta, ¿cómo puede ser que un creyente no ore? ¿No? Utilizo mis puntos fuertes para juzgar a los demás, para criticar a los demás, como la vara de medir la espiritualidad de los demás. Así que en ese momento, cuando estamos confiando nosotros en nuestras habilidades, en nuestras disciplinas, enseguida, sin darnos cuenta, lo que sale a nuestro corazón es el orgullo. Y el orgullo es terrible, porque muchas veces se disfraza de humildad, pero lo que hace el orgullo es engañarnos. El orgullo es muy peligroso porque tiene la habilidad de transformar algo bueno, como puede ser la oración o cualquier otra cosa, en algo malo. Cuando confías en eso y criticas a los demás, a aquellos que no lo hacen. Y de alguna manera, cuando estamos confiando en todo eso, lo que estamos diciendo a Dios es: mira todo lo que hago, Señor. Te estás presentando a ti delante de Dios con tu propia justicia, con tus obras. Y eso es terrible. Como decía, el orgullo tiene la capacidad de vestirse de humildad, cuando lo que en realidad provoca es crear un sentimiento de superioridad hacia los demás. Y eso crea, por supuesto, divisiones, diferencias. Nos apartamos de aquellos que quizás no son tan santos como nosotros. No tenemos tanta comunión con ellos, porque claro, son creyentes, pero de segunda clase, podríamos decir, ¿no? Y, ¿sabes? Cuando nuestra relación con los demás depende de estas cosas. Si yo no me relaciono con otros porque la teología que tienen es deficiente, si yo no me relaciono con otros porque son personas que no se están preocupando con los hermanos, no les llaman, si yo no me relaciono con aquellos que oran, que tienen una vida de oración fuerte, lo que estoy haciendo es demostrar que yo lo que estoy confiando es que Dios me ama por lo que hago. Y estoy transmitiendo eso a los demás. Estoy poniendo requisitos a los demás. Estoy diciendo, para tener una buena relación conmigo deberías cumplir estos requisitos, este estándar. Si no, no me voy a relacionar contigo de una manera profunda. Así que fijaos cómo podemos poner barreras a través de nuestro orgullo espiritual. Y eso impide la relación con los demás profunda. De manera que escogemos las relaciones en base a eso. Y esto es algo terrible que destruye la comunidad. Cuando actuamos de esta manera, consciente o inconscientemente, estamos reflejando eso, que Dios nos ama por lo que hacemos.
No estamos descansando en Cristo, estamos descansando en nuestras propias obras. Pero el Evangelio es totalmente diferente. Como decía, Dios te ama cuando eres su enemigo. Él te ama con tus pecados. Él te ama con tus fallos. Él te ama con tus problemas rotas. Él te ama con tu debilidad. Él te ama porque su corazón es amor. De manera que no podemos presentarnos a Dios a través de nuestras obras o pretender que nuestras relaciones estén basadas en si los demás cumplen los requisitos, están a la altura, están a nuestra altura como creyentes. Así que fijaos que cuando mis valores cristianos, cuando mis convicciones en cuanto a la fe me alejan de los hermanos, hemos cambiado nuestra fe en el Evangelio por la fe en otra cosa. Estamos creyendo en nuestra teología, en nuestras buenas obras, en nuestros valores, pero no en Cristo. La fe en Cristo provoca amor. De manera que si tú no estás sintiendo amor, si tú no te estás relacionando con amor a los demás, tienes que preguntarte qué pasa aquí. ¿En qué estoy creyendo? ¿En qué estoy confiando? ¿En mí mismo, en mis obras o en Cristo? Confiar en que Dios te ama porque oras 1 hora al día, o porque siempre estás evangelizando, o porque lees constantemente la palabra, es apartarte del Evangelio. Es volver a las obras, es apartarte de Cristo para presentarte a Dios con tu propia justicia. Y quisiera contaros algo que una experiencia en cuanto a mí, en cuanto a esta realidad. Hace pues unos cuantos años ya era soltero. En la iglesia en Barcelona teníamos nuestras reuniones de oración en los jueves y muchas veces orábamos por la iglesia perseguida. Sabéis que Puertas Abiertas cada año pone un mapa donde están los países donde el cristianismo es más perseguido, países donde cristianos mueren simplemente por su fe, y orábamos por ellos. Y sabes, cuando yo veía ese mapa, yo le decía al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a que me lleves a donde quieras. Yo había sido rescatado del Señor de una vida terrible, me había salvado, mi confianza estaba en Cristo, descansaba en Él, así que pensaba, si muero, ¿qué? Voy al cielo, así que Señor, estoy tranquilo, no temo la muerte, envíame a un lugar así. Quiero servirte, quiero hacer misiones donde tú me digas. Pero sabes, había gente en la iglesia que no tenía ese impulso, que les daba miedo quizás ir a según qué países, ¿no? Porque la vida peligra, tu vida, la de tu familia. Y yo lo que hacía era juzgar a sus hermanos y decirles, ¿cómo es posible que no estés dispuesto a ir a un lugar así? Si somos salvos ya, no podemos tener temor a la muerte, vamos a predicar el Evangelio. Así que un deseo que era bueno se convertía en algo malo y yo juzgaba a mis hermanos. Pero hay algo más, en el fondo de mi corazón tenía la esperanza de que si moría por Cristo, entonces sí que Dios no me podía decir que no a entrar en el cielo. Yo había dado mi vida por Él. Y eso no es el Evangelio. Dar tu vida por Cristo no te salva. Lo que te salva es Cristo mismo. Así que no podemos hacer nada para salvarnos, para añadir a nuestra fe, para asegurar nuestra salvación. Nuestra completa seguridad está solamente en Cristo, no en nada de lo que podamos añadir. Así que es un camino muy peligroso para la comunidad. Acabamos juzgándonos unos a otros. Y aparte, acabamos destruyendo nuestra fe también, enfocándonos en nosotros y apartándonos de Cristo. Por eso Pablo dice en el capítulo 5:4 del mismo libro, en Gálatas, dice, de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Si tú intentas presentarte justo, Señor, mira mi justicia, de la gracia has caído. No puedes hacer nada. Acordaos de Mateo 7. Jesús llega un momento que dirá, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor no les dejará entrar en los cielos. ¿Y qué dicen ellos? Dicen, Señor, si yo he confiado en ti. No, ¿qué dicen? Señor, si en tu nombre hemos hecho muchas cosas, hemos expulsado demonios, hemos predicado el Evangelio, hemos hecho un ministerio. O sea, lo que presentan ellos son sus obras a Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Jamás os conocí. Es que no os he conocido. Así que presentarte con tus buenas obras es camino a la perdición. No es cualquier cosa. Pero fijaos que esa fe, cuando tú tienes fe en tus obras y quieres ganar el favor de Dios, quieres ganar la seguridad de la salvación a través de tus obras, tu fe sí que obra, sí que hace algo. No es una fe muerta en ese sentido.
no estás rascándote la barriga, estás constantemente intentando hacer cosas, así que tu fe obra, pero no por amor. Obra por temor a ser castigado por Dios. Dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra ¿qué? Castigo. El que teme no es hecho perfecto en el amor. Así que si tu fe te está llevando así, a obrar, a predicar el Evangelio por temor a ser castigado por Dios, por temor a que Dios te rechace, esta no es la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es la fe que obra, pero por amor. Confiar en tus buenas obras, obra, sí, pero obra porque no estás seguro de tu salvación. Obras para asegurar tu salvación. Obras para demostrar a Dios, demostrar a los demás que realmente eres un verdadero creyente. Lo que te mueve no es el amor, la compasión por los demás, sino la inseguridad, el miedo al rechazo. Pero hermanos, el Evangelio es buena noticia. Y es una buena noticia porque nuestra salvación es segura y es completa y es perfecta y no podemos hacer nada más. Cristo en la cruz dijo, consumado es, ya está hecha la obra. Su resurrección es la prueba de nuestra justificación. Somos resucitados con Cristo. El viejo hombre ha muerto, somos hechos nuevos en Cristo. Fijaos que al capítulo 6, no vamos a leer este versículo, pero si seguís leyendo Gálatas, Pablo dirá y citará el mismo versículo de manera diferente. Dirá, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, sino una nueva creación. Eso es lo que hace el Evangelio, te hace una nueva criatura, te hace justo, te hace santo, te hace amado del Padre por siempre. No puedes hacer nada para ganar eso, porque ya lo tienes de manera completa y perfecta. Así que este es un camino, la circuncisión, es confiar en tus obras, confiar en ti mismo. La otra postura podríamos llamarla el libertinaje, ¿no? El texto, fijaos que Pablo no se queda ahí, no solamente cita a aquellos que confiaban en sí mismos, sino a aquellos que tienen un sentido de justicia en su libertad cristiana. Y si bien es cierto que Dios nos ve a través de su Hijo y no en base a nuestras obras, no podemos por ello subestimar o condenar a aquellos que llevan una disciplina espiritual, ¿no? Que hay aquellos que pasan tiempo intercediendo por los hermanos, aquellos que se preocupan por ellos, aquellos que intentan, Señor, santifícame, quiero vivir para ti. Y es interesante que normalmente esto ocurre a personas que quizás han intentado por sus propias fuerzas, ¿no? Pues orar cada día o leer la palabra cada día y han visto que han fallado, ¿no? Y lo han intentado una y otra vez y en sus propias fuerzas pues han visto que no es posible. Y ni la motivación para ser disciplinados, ni nada ha conseguido continuar con esa perseverancia. Son personas que han tirado la toalla, ¿no? Personas que ven la vida piadosa lejos de su alcance. ¿Por qué? Porque no hay pasión en ellos. No hay un amor real por el Señor. Y de esta manera lo que hacemos es vivir la vida cristiana sin normas. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Ya está. Por lo tanto, eso me da licencia a vivir como yo quiera. Ese es el pensamiento que hay detrás de todo esto. Vivimos sin normas o aún peor, sin que el Evangelio produzca realmente una transformación en nuestro corazón, sin un deseo poderoso de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto también es destructivo para la comunidad, este pensamiento. Primero porque permites el pecado, lo tienes en poco. Segundo, porque tachamos de legalistas a aquellos que oran o realizan cualquier otra cosa con regularidad, intencionalmente. Pero también porque caemos en el error de pensar que como cristianos, lo único que pasa cuando yo no soy disciplinado en mi vida de oración o en la palabra o cualquier otra cosa es que me estanco en la vida cristiana. Y esto es una mentira. Siempre estamos creciendo. O creces para la carne o creces para el espíritu. Pero no hay un punto intermedio. Dice Pablo en el mismo libro, siguiente capítulo, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque siembra para su propia carne, es decir, para sus propios deseos. De la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que o alimentas tus propios deseos carnales, o alimentas el espíritu para vida, pero no hay un punto intermedio, no te quedas estancado. Y estoy seguro que todos habéis experimentado eso. Quizás habéis tenido una semana en la cual no habéis orado ni habéis leído la palabra por el trabajo o cualquier otra situación
Y cuando el momento que vas a orar, ostras, me cuesta orar. Parece que estoy más lejos del Señor de lo que pensaba. ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando no estás alimentando el Espíritu, eso te va alejando del Señor poco a poco. Así que o sembramos para el Espíritu o sembramos para la carne. Si no crecemos en el Espíritu, crecemos para la carne. Es como dos naciones que están en guerra. En el momento que una para de luchar, va a ser invadida. Le van a caer bombas, van a caer de todo ahí. O tú te estás protegiendo o estás perdido. Sería algo totalmente necio presentarte en medio de una guerra sin escudo, sin espada, sin casco, sin nada. Y eso es lo que ocurre en la vida espiritual. Estamos en guerra espiritual. Y o alimentas el espíritu, o siembras para el espíritu, o estás perdido. Siembras para la carne. No hay un punto intermedio. Así que la oración diaria, o la lectura de la palabra, o cualquier otra cosa que hagamos como una disciplina espiritual, es tan legalista como dormir cada día, o como comer cada día. Comer 3 veces al día, o 4 veces al día, sin ningún día que dejes de comer. ¡Buah! Eso sí que es legalista. Es una locura. O sea, necesitamos orar. Comemos porque lo necesitamos, dormimos porque necesitamos, leemos la palabra porque lo necesitamos, oramos porque lo necesitamos. Por eso Jesús dirá, orad sin cesar, velad en oración si hace falta. Necesitamos, no es que vayamos a conseguir algo de parte de Dios, que vayamos a ganar su favor, que vayamos a impresionarle siquiera. ¿Quién puede impresionar a Dios? Necesitamos eso. Así que no se trata de legalismo, sino de una necesidad como cristianos. Así que cuando nos jactamos de vivir en libertad la vida cristiana, diciendo que no necesitamos esas cosas para mejorar nuestra relación con Dios, estamos llamando a libertad a algo que no es libertad. Y por otro lado, estamos demostrando con nuestra manera de vivir que el Evangelio no ha impactado nuestras vidas, que nos conformamos con una vida cristiana, de venir a la iglesia, una vida mediocre, con una religión, con ir tirando en la vida cristiana, con ese billete para ir al cielo. Y de esta manera, inevitablemente, cuando dejamos que la carne sea la que nos dirija, vemos el pecado cada vez más aceptable, más pequeño y no tan grave. Y Pablo corregirá esto también de la misma manera que lo hacía con los legalistas. En Romanos, ahora lo hará con aquellos que se permitían el pecado, porque la salvación es por fe, es por gracia, ¿no? Y dirá en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? ¿Esa es la manera de pensar? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, Pablo está diciendo, ¿cómo nos vamos a aprovechar de la gracia? Está diciendo, alguien que realmente ha sido impactado, que ha sido limpiado, que ha sido perdonado, que ha experimentado el amor de Dios, que ha experimentado su salvación, que le ha renovado, que le ha hecho una nueva criatura, jamás podría permitirse el pecado o la licencia de vivir en pecado, como si no pasara nada. El Evangelio transforma corazones. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que no tiene nada que ver con esto. Así que fijaos que esta incircuncisión, como podríamos llamarle, este otro camino de vivir pues a la ligera, porque Dios nos salva por la fe, quizás es alguien que puede decir que sí que ama a Dios, ¿no? Pero realmente descansa en Él, no hay fruto en sus vidas, dice que ama a Dios, pero no conoce el amor de Dios. Si lo considerara, realmente sus vidas serían renovadas, impactadas, serían movidas a buscar al Señor, a buscar su rostro, su santidad, su presencia. Son personas que dicen, sí, he sido perdonado, pero no pueden perdonar a otros. ¿Por qué? Porque no han recibido realmente el perdón de Dios. No tienen las fuerzas para perdonar a los demás. Así que cuando alguien es impactado por el Evangelio, esto no nos deja igual. Perdonamos como Cristo nos perdonó a nosotros, como dirá también Pablo en Efesios. Amamos porque Dios nos ha amado. No porque Dios es amor simplemente, sino porque me ha amado a mí de una manera personal. Predicamos la buena nueva de la salvación porque es la mayor noticia que jamás existe y existirá. El Evangelio transforma. Y cuando vamos a leer a Pedro, él va en la misma línea. Pedro, en el capítulo 1 de la segunda carta, empieza a decir una serie de virtudes, dominio propio, etcétera, etcétera. Y lo que va a decir al final es, si alguno carece de estas virtudes, si alguno no está en forma, espiritualmente hablando, dice, es corto de vista o ciego, olvidando el Evangelio, la purificación de sus pecados pasados.
Así que el Evangelio transforma. Es una realidad, es poder de Dios. Así que fijaos cómo los dos caminos pueden parecer que tengan algo de fe que obra por amor, ¿no? El camino de confiar en tus obras, bueno, es una fe realmente que obra, pero no obra por amor. El otro camino, descansas en el amor de Dios, pero no estás obrando. No obra tu vida, no hay fruto. La fe en el Evangelio, la fe en Cristo solo produce un resultado. Es una fe que obra por amor. Dicho de otra manera, nuestra falta de amor es falta de fe en el Evangelio. Es falta de confianza en Cristo. Es falta de seguridad de que has sido amado completamente. La fe en Cristo solo produce un fruto y es la fe que obra por amor. Así que puede ser que creamos en el Evangelio en el sentido de que sí, creemos que Jesús murió por nosotros, pero si no hay amor, estás confiando en otra cosa. Y debemos examinarnos qué es. Cuando el resultado de nuestra fe es algo distinto al amor, cuidado. Hay un indicador ahí que se enciende, una luz roja, ¿no? Así que una manera de evaluar si realmente estamos confiando en el Evangelio o no es precisamente esa, en nuestras relaciones. ¿Cómo tratas a los que piensan diferente de ti en algunos aspectos de la fe? A los que tienen una teología diferente, a los que no son tan simpáticos, a los que tienen forma de ser que no te hacen sentir cómodo. ¿Cómo tratas a aquellos con los que has tenido roces o situaciones incómodas en el pasado? ¿Te sientes cómodo con ellos? ¿Cómo tratas a los que crees que están equivocados? O aún más, a los que sabes que están equivocados en ciertas cosas y que están haciendo mal. ¿Los tratas con amor? ¿Pasas tiempo con ellos? ¿Compartes tu vida con ellos? ¿Sabes? El ladrón de la cruz, o las prostitutas o los recaudadores de impuestos, ellos ni tenían una teología perfecta, ni una vida perfecta, pero Jesús sí que se acercó hacia ellos. Porque Jesús obraba en amor. No ponía requisitos a los demás para relacionarse con ellos. Fue por la vida impecable de estas personas, prostitutas, recaudadores de impuestos, ladrones, que Jesús comía con ellos, que se acercaba a ellos, que entraba en sus casas. Así que, ¿cómo tratas a los hermanos cuando incluso ves faltas en ellos, cuando ves pecado en ellos? Caemos en la murmuración, en la crítica, aunque sea interna, ¿no? En el juzgar a nuestros hermanos, en condenarles, en callar, no decir nada, hacer la vista gorda y permitiendo que el pecado siga ahí. Fíjate lo que dice Pablo en la misma carta, un poco más adelante. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. El amor busca la restauración de otra persona. Por eso no es una tarea fácil ni sencilla. Y es muy interesante que Pablo llama espirituales y carnales a algunos hermanos. Y a los que llama carnales, no les llama carnales porque tienen una teología mala o porque no sepan discernir lo que es pecado de lo que no es pecado, sino porque tienen envidias entre ellos. O sea, la carnalidad no se mide aquí en la mente, se mide en el amor, en las relaciones. Está diciendo, ellos no están capacitados para restaurar a la persona. Sí que quizás disciernen que esa situación tiene pecado, pero no están capacitados. ¿Por qué? Porque en el momento que tú ves a un hermano pecando, ahí se produce una tentación para ti. ¿Cómo vas a reaccionar en ese momento? Lo que decía, ¿juzgas o vas a acercarte en amor, mirándote a ti mismo? No sea que tú seas también tentado, dice el texto. Así que cuidado. Como alguien decía, somos más peligrosos cuando tenemos la razón. Cuando tenemos razón en algo y somos conscientes de algo, a veces luchamos porque la verdad salga a la luz y dejamos el amor por el camino y lo único que nos enfocamos es en que se vea que tengo la razón, porque la tengo. Y la verdad tiene que estar presente, claro que sí, pero con amor. Así que cuidado, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos unos y otros? Y el texto nos da la clave, ¿no? En este último versículo que leía, de cómo hacer eso. Dice, mirándote a ti mismo. Restaura a tu hermano mirándote a ti mismo. Y si somos sinceros, todos podemos ver cuántas veces hemos caído en el mismo pecado o en otras formas, otros estilos de ese pecado.
Solamente el corazón que conoce su propia debilidad y pecado, aquel que es consciente de la sobreabundante misericordia que Dios ha tenido para con él, es apto para restaurar a su hermano. Esta es la persona espiritual de la que habla el texto. Aquella que siente verdadera empatía, misericordia y que es capaz de consolar a su hermano de la misma manera que Dios le ha consolado a él tantas y tantas veces. La fe en Cristo obra por amor siempre. Y el amor tiene que ver todo con relaciones con todos, incluso con aquellos que son diferentes a ti, ¿no? La fe en Cristo obra por amor, no obra para demostrarle nada a nadie. No obra para demostrarte nada a ti mismo, ni a los demás, ni a Dios. Tampoco obra por el temor a Dios o por el temor al hombre para que vean qué van a pensar si no hago esto, si no hago lo otro. Me van a tachar de mal cristiano, se van a poner en duda mi santidad, mi justicia. Tampoco actúa porque se siente culpable. Esto es vivir poniendo parches en tu vida y es una esclavitud. Vivir siempre para no sentirte culpable, esto no tiene nada que ver con el Evangelio, no es libertad, es una esclavitud. Vivir una fe que actúa pero para que te devuelvan el favor, una fe que actúa pero para conseguir algo de los demás, una fe que actúa para impresionar, todo eso no tiene nada que ver con el Evangelio. La fe en Cristo es una fe que obra, pero obra por amor. Actúa amando sin merecerlo, habiendo fallado, habiendo pecado, habiendo sido rebelde. Ama porque ha recibido el amor de Dios. El amor es el único camino a la libertad. Solo puedes cumplir los mandamientos de Dios cuando realmente amas, ¿no? Cuando el último nacimiento de nuestro hijo Jordan, cuando él nació y teníamos en brazos, no tenía que venir una enfermera para decirnos, oye, cuida de él, cámbiale el pañal, dale de comer, vigila que duerma. No, sale de manera natural de un padre que tiene a su hijo en brazos recién nacido. ¿Por qué? Porque él le ama. Aquel que ama cumple los mandamientos de Dios. Ese es el resumen de la ley. ¿Quieres cumplir los mandamientos de Dios? Ama a Dios y a tu prójimo. Así que el amor es el único camino a la libertad. Haces lo que haces porque lo quieres hacer. Porque amas a esa persona. No porque tienes que hacerlo o deberías hacerlo, sino porque amas. Así que el amor es el único camino a la libertad. Y es que solamente podemos vivir de esta manera cuando estás seguro de quién eres. Cuando estás seguro de que Dios es tu Padre. Cuando estás seguro de que Él ha dado a su Hijo para adoptarte como su propio Hijo. Es entonces cuando estamos completos, porque sabemos que nuestra identidad está en Cristo. Ahí dejamos de luchar por nuestra imagen, dejamos de luchar para impresionar a otros o dejamos de confiar en nosotros mismos. Solamente miramos a Cristo. El único camino es la fe que obra por el amor. Y cualquiera de los otros dos caminos destruye la comunidad, como decía al principio. Y sabes, la única manera para crecer en este camino y confiar solamente en Cristo es mirarle a Él. Y todos lucharemos con una de las dos tendencias, ¿no? O relajarnos y permitir el pecado o luchar por conseguir el favor de Dios. Pero mira a Cristo. ¿Sabes? Si alguien podía jactarse de sus obras, si alguien podía mirar a los demás por encima del hombro, si alguien podía apartarse de aquellos que no llegaban a cumplir sus valores, ese era Cristo. Si alguien era totalmente libre, ese es Dios. Dios, dice el Salmo, hace lo que le place, porque es Dios. Ahora, ¿cómo usa Dios esa libertad? En amor. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Por qué? Por amor, porque nos ha amado. Así que Dios, siendo el único ser realmente libre, completamente libre, ha usado esa libertad en amor. O dicho de otra manera, su amor la ha llevado a entregarse libremente. ¿Por qué es así? Porque Dios nos ha amado, hermanos, totalmente y completamente. Así que su amor es el que le llevó a la cruz. Él no tenía que demostrarle nada a nadie, ni a su Padre, ni a nosotros. Lo hizo solamente porque nos amó. Y porque nos amó hasta el fin, nos amó en verdad. Así que, hermanos, espero que podamos poner nuestra mirada en el Evangelio solamente, en quién es Él. Examinar si nuestra fe está obrando,
Pero no solamente si está obrando, sino cuál es el motivo, por qué estoy obrando. ¿Por el temor? ¿Porque me siento culpable? ¿Por conseguir algo? Cuidado. El único camino, lo único que produce el Evangelio es una fe que obra por amor. Así que deseo que el Señor impacte cada vez nuestras vidas más con el Evangelio, que profundicemos en Cristo hasta llegar a ser impactados y reaccionar de la misma manera. Me gustaría que nos pusiéramos en pie y pidiéramos a nuestro Padre que nos ayude a vivir de esta manera, que Él produzca realmente una fe que ora por amor. Padre, cuando te miramos a ti y vemos que tú, el único ser totalmente libre, has usado tu libertad, el amor a nosotros. Cuando te vemos a ti, tú que eres amor, que te has entregado libremente por nosotros, Señor. Solo podemos arrodillarnos y adorarte, Señor. Y gracias por vernos en Cristo Jesús, porque nuestros pecados han sido derrotados, escondidos, destruidos, Señor, lanzados a lo más profundo del mar. Gracias porque ahora somos tus hijos, Señor, y te pido que pongas en cada uno de mis hermanos y en mí mismo fe y confianza de quiénes somos, que somos hijos de Dios. Señor, y que esa seguridad sea tal, Señor, que seamos movidos en la libertad de amar a los demás, Señor, que el impacto de tu amor hacia nosotros produzca amor, que el impacto de tu perdón hacia nosotros sea tan profundo, Señor, que seamos capaces de perdonar aquello que nos parezca imperdonable, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo, y para eso necesitamos la obra de tu Espíritu. Queremos sembrar para el Espíritu, deseamos que Él abra nuestros ojos, Señor, a tu gloria, a tu amor, Señor, a la seguridad de nuestra salvación, la cual está solamente en Cristo, y en Él nos gozamos. En el nombre de Jesús. Amén.